Libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos, capítulo 8, versículo del 1 al 3. Hechos 8, del 1 al 3. Lo leemos en el nombre del Señor. Dice: Saulo persigue a la iglesia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Amén. Pueden tomar asiento. Bendito Dios, buen Padre Celestial, nos dirigimos delante de su santa presencia, Señor amado. Hemos leído, Señor, un extracto de su palabra, Señor amado, y le rogamos, Padre bendito, que usted nos hable a través de ella para que nuestro corazón, Señor, pueda recibir esa palabra viva, Señor, y eficaz, que cambia nuestras vidas y nuestra forma de pensar y de vivir, Señor. Te rogamos, Señor, que dirija este mensaje, esta predicación de su palabra, Señor, en su Santo Espíritu, Padre, en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Escuchaba el mensaje anterior donde el pastor Isaac nos hablaba, ¿cierto?, de esta predicación que tiene Esteban, que es una predicación extensa en el Nuevo Testamento. Nuestro pastor decía que era la más extensa escrita del Nuevo Testamento. Íntegra de un predicador. Esteban, ¿cierto?, termina esta predicación no como un predicador en la actualidad que termina, ¿cierto?, y que Dios los bendiga y se va a sentar a su puesto. Termina esta predicación muerto, porque llega a ser apedreado por los fariseos que estaban allí congregados, y dice la Escritura que él, alzando sus ojos al cielo, ve al Señor y ve a Jesucristo a la diestra de Dios el Padre. Y él lo dice: veo a Jesucristo de pie, dice, a la diestra de la majestad, en las alturas. Entonces, eso, hermano, es algo impresionante, que viene a ser la confirmación de su mensaje de la manera más impresionante que hay. Y cuando él está muriendo, muchos de los que estaban ahí, de estos fariseos que estaban ahí rechinando los dientes, entre todos ellos había uno que estaba entre medio, que era el apóstol Pablo. Pero en ese tiempo era Saulo de Tarso, el perseguidor. Y ahí, estando entre medio de los que estaban rechinando los dientes y de los que tomaban piedra, dice que Saulo, el joven Saulo de Tarso, estaba ahí, dice, y consentía en su muerte. Acá yo anoté algunas cosillas. Dice: Saulo aparece en escena por primera vez acá en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Y se nos muestra como un enemigo de la fe. Saulo no es un amigo de los creyentes. Saulo no es el apóstol Pablo que va a escribir las 13 cartas del Nuevo Testamento. Este Saulo es un enemigo de la fe, un destructor de creyentes, un destructor de la iglesia de Cristo. Su maestro espiritual era Gamaliel. Y Gamaliel, si ustedes lo estudiaron, ¿cierto?, con el pastor en unas clases pasadas, ¿cierto?, debieron haber visto que Gamaliel en algún momento él dice que este movimiento, si es que es de Dios, va a permanecer, ¿cierto? Y si no es de Dios, el movimiento se va a terminar, porque si no es de Dios no va a permanecer, y si es de Dios va a permanecer. Ese es el pensamiento de Gamaliel. Gamaliel, un hombre que era muy conciliador, un hombre que tenía la capacidad de pensar y pensar mesuradamente las cosas y evaluar: si esto no es de Dios, no permanece, y no nos hacemos problemas, no nos calentemos la cabeza. Pero su discípulo Saulo de Tarso no era como Gamaliel. Saulo de Tarso, para él, este movimiento de los cristianos eran unos locos rebeldes que había que destruirlos. Eran una secta que estaba poniendo en riesgo y estaba amenazando el judaísmo que él tenía inculcado desde pequeño.
estos cristianos decían que Dios se había encarnado y que había muerto en una cruz y a los 3 días se había levantado de los muertos y había resucitado. Y eso a Saulo de Tarso le era un escozor, una rabia, una estupidez escuchar algo así. Porque ¿cómo era posible que Dios se hiciera hombre y que muriera crucificado, siendo que la cruz era un símbolo de maldición? ¿Cómo Dios puede ser maldito? Estos son unos blasfemos, son unos herejes, hay que perseguirlos, hay que matarlos, hay que destruirlos y hay que exterminarlos. Ese era el pensamiento de Saulo de Tarso. Saulo dice, consentía en su muerte. Aquí la palabra consentía, cierto, es que Saulo aprobaba la muerte de Esteban. Y él no solamente aprobaba la muerte de que, sí, yo opino que está bien que lo hayan matado. No, no es esa la intención de Lucas cuando él escribe que aprobaba su muerte o consentía su muerte. Es que daba públicamente fe de su aprobación. Es que públicamente él declaraba que estaba bien que matasen a Esteban. Él públicamente lo decía. Él quería que todo el mundo supiese la opinión de Saulo de Tarso. Aquí está Saulo, este soy yo, y esto es lo que opino y quiero que todos ustedes lo sepan. Quiero que todos sepan que yo estoy en contra de ustedes y que los voy a perseguir hasta encontrar al último de los cristianos. Ese era el pensamiento de Saulo de Tarso. Saulo consentía en su muerte. Hay una palabra ahí que dice consentir, que puede ser, incluso hay algunos eruditos que dicen que sugieren que Saulo era un pregonero de que los reos debían ser ejecutados por la ofensa que habían hecho. O sea, él proclamaba esto, él vociferaba, él era el líder de este Sanedrín, ¿cierto? Era el líder de estos fariseos que estaba declarando que sí, había que matar a Esteban. Increíblemente, hermanos, todo el sermón de Esteban nos llega a través del relato de Lucas. Y nosotros sabemos que Lucas fue discípulo del apóstol Pablo. Por lo tanto, conclusión, todo este discurso de Esteban quedó grabado en la memoria del apóstol Pablo. Y es el apóstol Pablo quien declara que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel cuando hablaba. Pero eso lo vino a reflexionar después, cuando le comenta a Lucas cómo había sido cuando él se encuentra con Esteban. Y le dice, seguramente le dice, Lucas, si quieres escribir el relato de los hechos de los apóstoles, Lucas, tienes que saber que cuando yo me encontré con Esteban, él dio este discurso, el que dio, ¿cierto?, la semana pasada. Y dio este discurso y su rostro era como el de un ángel. ¡Qué impresión debió haber quedado grabada en el corazón del apóstol Pablo! Pero en ese momento estaba ciego. Y hermano, cuando uno no cree en Dios, aunque le hablen de Dios, el más bonito de los predicadores, aunque se acerque danzando una persona y le diga toda su vida, si esa persona está terca y está enceguecida en sus pensamientos, no va a llegar a su corazón el mensaje del Evangelio. Pero sí va a quedar esa palabra y se va a activar cuando Dios quiera activarla. Cuando Dios quiere que la persona se convierta al Señor, Él va a activar todo para que todo funcione. Pero él como que le daba este testimonio fuerte de la predicación de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. El mismo día que Esteban muere, se desata la persecución. ¿Quién puede leer? Pastor, Hechos 11, 19 al 21. Hechos 11, 19 al 21. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyó y se convirtió en el Señor. Amén. Si se fijan acá, más adelante en el libro de los Hechos, hubo una persecución. Esta fue la primera persecución que hubo a la iglesia cristiana. Y el capitán de esa persecución era Saulo de Tarso. Y se dispersan los hermanos. Viajan a diferentes lugares y salen de Jerusalén. Y si nosotros leemos el texto, dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. Y esto se cumple porque Jesucristo lo había dicho en Hechos 1:8, ¿cierto? Cuando Él dice, me seréis testigos en toda Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesucristo se lo había dicho a sus discípulos, pero ellos todavía no habían llegado hasta Samaria, ¿cierto? Como discípulos me parece que Felipe había llegado, claro, pero como discípulos no habían llegado todos. Y en esta persecución se empieza a predicar el evangelio de Judea a Samaria. Entonces el Señor empieza a cumplir su voluntad. Aunque los perseguidores creen que están haciendo su voluntad, Dios está en control de todas las cosas. Y aunque Saulo de Tarso creía que él estaba haciéndolo muy bien, de la forma que él lo estaba haciendo por su celo, ¿cierto? En realidad Dios estaba controlando al apóstol porque él lo iba a encomendar a hacer cosas muy grandes. Y lo iba a transformar de perseguidor de la iglesia a apóstol. Entonces iba a haber un cambio muy grande en este hombre. Y dice, en aquel tiempo hubo una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén. Hubo esta persecución, o sea, aparte de no se quedaron conformes los fariseos con matar a este hombre santo, sino que su odio contra el cristianismo necesitaba ser descargado de alguna manera. Entonces ellos, aquí dice un poquito más adelante que el apóstol Pablo pidió cartas para ir a perseguirlo a las ciudades de Damasco, a las ciudades que estaban fuera de Israel, para perseguir a los cristianos. Y la iglesia se dispersó, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén. Los 11 apóstoles quedaron, ¿cierto? Bueno, con Matías, quedaron en Jerusalén. Porque ellos sabían que no habían recibido una orden del Señor todavía de dispersarse. Y ellos sabían que tenían que predicar todavía en Jerusalén. Después con el tiempo van a dispersarse, ¿cierto? Pero todavía en este momento están en Jerusalén. Y cuando los cristianos salen dispersados, no dicen, ay, pero ¿cómo se le ocurrió a Esteban predicar este mensaje? Ahora por su culpa nos están persiguiendo a todos. No dicen así, ¿cierto? Sino que ellos honraron a Esteban. Ellos lo vieron como un varón valiente, como alguien que de verdad había predicado la palabra del Señor. Por eso que dice, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Estos hombres piadosos eran los mismos cristianos que tomaron a Esteban, ¿cierto? Y lo fueron a sepultar. Porque ni siquiera eso le habían dado los fariseos y los que estaban ahí. Siendo que la Mishnah, que son estos comentarios bíblicos de los rabinos judíos, decía que cuando uno lapidaba a una persona, no debía lamentarla, decía la Mishnah, pero debía enterrarla. Pero aquí vemos que Esteban no fue enterrado, que Esteban lo dejaron a la intemperie, muerto a piedrazos, ¿cierto? Me imagino con grandes piedras encima, y estos varones que eran cristianos, no sin peligro, porque estaban en medio de una persecución ese mismo día, fueron y enterraron a Esteban y lloraron por él. Y esto nos enseña, hermano, que a veces nosotros nos confundimos porque hay tantos videos en YouTube, hermano, y tantas filosofías que dicen que el cristianismo es como el estoicismo. Y el cristianismo no es estoicismo. El estoico es una piedra. El estoico no llora. El estoico no siente. El estoico no se ríe y no tiene sentimientos. Nosotros los cristianos, dice la Biblia aquí, que hicieron una gran lamentación por Esteban, que lo lloraron y que lo lamentaron su destino final, a pesar de que Esteban estaba en la gloria, hermano, porque Esteban cuando recibía los piedrazos, él dice que ve al Señor de pie, a la majestad, y me imagino que el Señor mismo se pone de pie cuando ve a su siervo Esteban, que es el primero que va a llegar a la gloria de esa manera, así apedreado, ¿cierto? Y Esteban, su nombre quiere decir coronado de laurel, Esteban, o sea, el primer coronado de laurel, es como el primero que gana la carrera y llega, ¿cierto? Pero los hermanos lo lamentaron su muerte y lloraron por él. Eso nos enseña a ser empáticos también, porque si nosotros fuéramos como piedra, seríamos muy estoicos, pero no seríamos muy cristianos. Nosotros necesitamos ser empáticos con el dolor del otro. Ser empáticos con las situaciones que no son justas. Ser empáticos y ser empáticos es llorar con los que lloran y reír con los que ríen.
Ser empático es comprender al otro y sentirse como el otro y tratar de ayudarlo en todo, ¿cierto? Y hombres piadosos hicieron gran llanto por él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Acá hay un gran contraste, porque primero tenemos a los hombres piadosos, ¿cierto? Llorando por la muerte de Esteban, dándole sepultura, y por el otro lado tenemos a este Saulo de Tarso que está totalmente desaforado en su odio, que es irracional, porque más allá de que su odio tenía un fundamento, llega a ser irracional en algún momento, porque dice: y Saulo asolaba la iglesia. Aquí la palabra asolar la iglesia es como un militar cuando entra a una ciudad y la asalta y la asola, es decir, que prohíbe que entre agua a esa ciudad, le corta los circuitos, ¿cierto? La asola y le corta todos los suministros y después la asalta. Eso quiere decir asolar. Eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Y cuando dice, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Acá hay una palabra, hermanos, que es elumaineto. Elumaineto del griego significa despedazar un cuerpo de manos y piernas como una bestia salvaje. Es como cuando los perros, ¿cierto? Ustedes han visto cómo atacan los perros, que los perros se juntan entre todos y uno le pesca una parte, otro otra y empiezan a tironear hasta que rompen los cuerpos. Bueno, el apóstol Pablo estaba destruyendo el cuerpo de Cristo. En ese momento no era apóstol, era Saulo de Tarso. Él quería destruir el cuerpo de Cristo. Esa era la intención de Saulo de Tarso, destruir el cuerpo de Cristo. Saulo asolaba la iglesia, dice nuestra Biblia. Entrando casa por casa, o sea, él tenía permiso. Imagínense, hermano, esto. Ustedes están adorando acá en la casa, ¿cierto? O están ni siquiera acá, porque acá tenemos iglesia, pero están en su casa privadamente. Y él junto con una cuadrilla de militares, llegaba y entraba a su casa y los sacaba y los metía presos a ustedes. O sea, usted no podía estar tranquilo ni siquiera en su casa. Él tenía, y a hombres y a mujeres, los metía presos a todos. Y él se sentía orgulloso de hacer eso. Ese era su más grande orgullo, de poder destruir esta secta que amenazaba la vida que él creía que era la correcta. Entonces, aquí tenemos esta escena, muy cortita, ¿cierto? Donde 3 versículos, donde vemos este gran contraste. Saulo arrestaba a los cristianos en sus propias casas, era fanático de las tradiciones de su nación, la nueva fe para él era una amenaza. Para Pablo, los cristianos eran un movimiento no era un movimiento que se podía corregir mediante razonamientos, sino que eran impostores que amenazaban todo el sistema de las cosas y que proclamaban a un Dios crucificado, muerto y resucitado, y que él creía que en ellos pesaba la maldición divina. Entonces por eso él hacía todas estas cosas. Él se creía un enviado de Dios para destruir al cristianismo. Pero más adelante vamos a ver lo que pasa con el apóstol Pablo. Pero eso no se los voy a spoilear. Yo sé que el mensaje es cortito, el del día de hoy, porque, bueno, estos 3 versículos, y espero que podamos vivir santamente y cristianamente, como si se levantase una persecución, saber que todo el que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución y que los que mueren en Cristo son bienaventurados. ¿Sabe? Antes de terminar, quería contar un testimonio que escucho hartos testimonios en YouTube. Y la gente que dice que ha tenido experiencias cercanas a la muerte y dicen que, bueno, uno sabe que eso no son como... No, eso no es algo bíblico porque son testimonios que cuenta la gente, ¿cierto? Pero de las cosas que cuentan es como que dicen los que eran ciegos y vi las cosas, y los que perdieron piernas, brazos en un accidente, dicen, y estaba completo, dicen, y respiraba y era la realidad verdadera, no era como esta realidad, dicen los que han tenido experiencia. Y yo pienso, más allá de las experiencias, ¿cómo habrá sido de Esteban haber recibido esos piedrazos y haber muerto? Porque todo ese dolor lo siente el cuerpo, pero en el momento que el alma sale, ya creo que ya no
ese dolor yo no creo que se sienta más. Y es como que debe ser la realidad verdadera. Y debe ser algo tan hermoso, hermano, ver entrar en la gloria de Dios. De verdad, o sea, nosotros creemos que vivimos porque tenemos un cuerpo, ¿cierto? Nunca nos hemos podido ver la cara, vemos nuestro reflejo, ¿cierto? Pero vemos nuestros brazos, nuestras piernas, nuestro cuerpo, ¿cierto? Pero no tenemos conciencia de verdad de lo que es la realidad. O sea, nosotros palpamos, sentimos, olemos y todas esas cosas, pero ¿cómo será la verdad? ¿Cómo será de verdad estar en la gloria del Señor y ver de verdad, y oler de verdad, y sentir de verdad? Debe ser algo impresionante, porque nosotros estamos en esta cárcel que es el cuerpo. El cuerpo es como una cárcel, es una cárcel de barro, en la que estamos encarcelados nuestra alma, ¿cierto? Hasta que nuestro cuerpo sea muerto y el barro vuelva al barro y el alma vuelva a Dios. Y cuando el alma vuelva a Dios, hermano, debe ser algo increíble. Contaba un Gedeón que él todos estos terroristas lo habían puesto y le dijeron, niega a tu Dios. Y él recién había recibido a Cristo, hace muy poquito, llevaba como un mes, y tenía el Nuevo Testamento, y se acordó que él había leído en alguna parte, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y dijo, no, mátenme. Si yo creo en Dios. Y el hombre va, pesca el hacha y le corta el cuello. Y le corta el cuello y dice que en el momento en que bajó el hacha, él estaba en la gloria. Y cuando vienen a él, le habían cortado todo el cuello aquí y había quedado un pedacito colgando. Y lo llevaron al hospital, lo cosieron y hasta el día de hoy el hombre tiene una cicatriz que envuelve casi todo el cuello por el hacha que le perforó. Y dice que el momento que el hacha cayó, él no sintió nada, que él estaba en la gloria. Y eso, hermano, me emociona pensar que en realidad nosotros no debemos tenerle miedo a la muerte. Y la muerte es un paso hacia la eternidad. Y nosotros los cristianos debemos tener esa esperanza de gloria, de que cuando nosotros muramos no nos vamos a ir hacia abajo, como describen muchas personas que cercanas a la muerte, que dicen, y me estaba muriendo y en ese momento empecé a sentir algo negro y que yo me iba para abajo y para abajo y para abajo. No, los cristianos no. Los cristianos vivimos en Cristo y para nosotros el morir es vivir, porque el vivir es Cristo. Y el morir ya no tiene ningún poder, como lo cantábamos hace poquito. Porque ya no es la muerte, ¿cierto? Que tenía el poder del imperio de la muerte. Ahora Cristo le ha arrebatado ese poder a la muerte. Así que confiemos en el Señor. Confiemos con esa esperanza. Me vienen tantos testimonios, hermano, y yo sé que ustedes deben acordarse de otros más en sus pensamientos. Mi abuelita, cuando iba a fallecer, la hermana Mariana, la señora del hermano Eleazar, dice que soñó que mi abuelita salía danzando de la casa joven, con su pelito negro, y salía danzando de la casa. Claro, morir. Claro, mi abuelita tenía 89 años cuando falleció, y toda la vida yo la conocí con su cabello cano. Nunca la conocí con el cabello negro, siempre con cabello cano. Y verla pensar que puede salir danzando a alguien de alegría y joven, rejuvenecido, después de 89 años, me emociona. Porque digo, sí, la muerte no tiene poder real. Cuando nosotros vivimos en Cristo, ya la muerte es un paso solamente. Y el dolor de la muerte es algo temporal y pasajero. Pero la realidad de la vida está en Cristo. Porque en Él está la vida, y la vida es la luz de